Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Comenzamos con el trabajo y hablaremos también de tu lado espiritual y trabajaremos con la bola de cristal en los asuntos del amor. Vamos a comenzar, Sagitario, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Bueno, vamos a ver, Sagitario. Vamos a ver. Sagitario y el trabajo, comunicaciones importantes, los que sí estáis trabajando, importantes que dan a entender, Sagitario, que vas a tener como una mayor estabilidad dentro del trabajo o algo así, estabilidad o progresos, oportunidad de progresos dentro del trabajo, Sagitario, aunque sí te digo que estés muy pendiente de esto porque hay mucha gente pendiente de este puesto, Sagitario. Sagitario, que no estáis trabajando. Mira, yo ahora mismo te digo, te veo con los caminos un poquito así. No te voy a decir cerrados del todo, porque no es así, pero te veo como un poco decaído respecto al trabajo, ¿no? Como que todas las noticias que tienes son negativas, Sagitario. Dice, a raíz de esta situación, dice, un familiar tuyo te va a proponer algo, que sería todo un éxito de cara a futuro. Así que si esta oportunidad, Sagitario, se te presenta, yo te diría que adelante. Los Sagitarios que tenéis un negocio, hay una pérdida en tu negocio, dice que debes de prestar atención a esto, debes de tener cuidado con esto, con una persona en concreto y con una posible pérdida relacionada con tu negocio, que es algo que ya a día de hoy posiblemente no te esté cuadrando, dice, y tendrás que asegurarte de hacer las cosas bien en este caso, Sagitario. Bien. Sagitario, que tenéis un negocio, dice, después de esta situación harás cambios. Dice, esto puede pasar, pero si esto pasa, vas a hacer cambios en tu negocio para que esto no vuelva a suceder, Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, seguimos ahora sí con tu economía. Vamos a ver. Sagitario y tu economía. Respecto a tu economía, Sagitario, aquí lo que veo, como que muchos de vosotros vais a recibir un dinero que está relacionado con algo del pasado, con una vivienda o algo por el estilo, He de decir también que muchos de vosotros, Sagitario, recibiréis un dinero relacionado con hijos, los que tengáis hijos. Sagitario, que estéis esperando generar un dinero relacionado con un inmueble, con un inmueble, un terreno o algo por el estilo. Dice, aquí hay un triunfo, Sagitario, y esto finalmente será, este triunfo vendrá por la mano de una amistad tuya. Bien, ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Bueno. Mira, Sagitario, que estáis solteros, ¿ve? Aquí sale comunicación con una persona, pero comunicación como que todo
surge muy deprisa, ¿no? Como que todo avanza muy rápido. Y en un principio, tengo que decir, Sagitario, que esta persona tiene ciertas dudas, ¿no? Tiene ciertas dudas o a ti te genera ciertas dudas. Puede ser que a ti te genere ciertas dudas, Sagitario, por la rapidez de todo, ¿no? Entonces, ¿esta persona sería importante en tu vida, Sagitario? En un principio las cartas dicen que sí, que puede ser alguien importante, pero que también podría ser una historia llena de desafíos. Vamos a ver por qué dicen esto. Vamos a ver, Sagitario. Vamos a ver por qué. Es una persona que, aunque está en un proceso de separación, no es un hecho todavía y no tiene muy claro todavía que se vaya a que vaya a ser un hecho esa separación. Por eso quizás esos desafíos que estaban mostrando las cartas en un principio. Es una persona, Sagitario, que se muestra como que es un poco más joven que tú, pero hablan también, aparte de que sea más joven que tú, esta persona, Sagitario, hablan de una distancia entre vosotros dos. Tú ten en cuenta, Sagitario, que conforme van avanzando las comunicaciones con esta persona, que todo va a ser muy rápido, si te lo digo, hay detalles en esas comunicaciones que a ti te dan a entender lo que te estoy diciendo, que es una persona que no sabe muy bien qué va a pasar, ¿no?, con esa supuesta separación. Yo finalmente veo una separación. Ahora, que sea una persona que acepte la separación bien, no lo veo tan claro. Y esto es lo que a ti quizás te llegue a confundir más todavía. Vamos a ver qué pasaría aquí. También te digo, Sagitario, que si tú decides estar con esta persona, conllevaría cambios importantes en tu vida, ¿eh? Esto quiero que lo tengas en cuenta también. Vamos a ver qué más. Sagitario, que estáis solteros. Vamos a ver. Tienes la sensación o tendrás la sensación de que te expones a una futura traición, Sagitario. Esto es lo que tú vas a sentir con esta persona al ver esta persona que no lo tiene tan claro, que no tiene un equilibrio, ¿no? Porque aquí las cartas hablan de la falta de equilibrio. Luego, aparte, algo pasa con esta persona y con el trabajo. Algo sucede aquí. Bien. Algo raro ves tú en esto que te hace pensar. Bien. Vamos a ver qué más. Posiblemente muchos de vosotros esta persona haya llegado ya, ¿eh? Algunos de vosotros, no todos, claro está. Vamos a ver qué más, Sagitario, que estáis solteros. Es distancia entre vosotros, disteis sus ciertas habladurías de esta persona, de sus comportamientos que tuvo en el pasado con esta persona con la cual estuvo. Dice, te van a generar pues cierta incertidumbre. Yo te voy a decir una cosa, Sagitario. Pienso
con todo lo que te estoy diciendo, los inconvenientes que tú vas a ir viendo y lo que te estoy diciendo yo, aparte de estos inconvenientes, el mayor inconveniente que tú ves aquí es la distancia. Y ves raro, porque claro, ves muy raro el comportamiento de esta persona en la distancia. Así lo dicen las cartas. Tú ves algo muy raro ahí. Porque por un lado, es una persona que lo quiere todo muy rápido y que quiere que fluya todo muy rápido, pero tampoco quiere un cambio en su vida. O sea, un cambio de lugar cuando tú estás viendo un inconveniente en la distancia. Entonces aquí te puede descolocar un poco también. Vamos a ver qué más. Vamos a ver las intenciones de esta persona. A ver, es una persona que yo no te puedo decir que tenga malas intenciones, pero no tiene malas intenciones, pero yo te voy a decir una cosa, esta persona no, todo lo que dice no es así como lo dice, no es tan profundo, o sea, no es ese amor que dice, no es esa atracción que dice. Entonces, a mí lo que me da a entender su perfil es que es una persona que al no superar o al no aceptar muy bien la ruptura con la persona del pasado tiene que tener a alguien más. Y le da igual estar o no estar enamorado o enamorada. Claro que esto a lo mejor esta persona no se da cuenta y cree y entiende que está enamorado o enamorada, pero no es esa la realidad. No es esa la realidad, Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver una tirada general para ti, Sagitario, porque pienso que igual tú con esta persona puedes vivir algo, pero no es la persona de tu vida, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteros. Mucha inestabilidad aquí a lo largo de esta historia. A lo largo de esta historia dice, y en plena evolución en pleno progreso de la relación, dice, hay como ciertas encrucijadas, ciertos como ciertas cosas que te llegan a los oídos de esta persona que te dan a entender esa posible traición que tú barajas en un principio aquí. Entonces aquí dicen que tú, Sagitario, por unas comunicaciones que te llegarán sobre esta persona, terminarías con la historia. Terminarías con la historia. O sea, que esta no sería una persona importante en tu vida. O sea, importante. Una persona para toda la vida. Bien. Vamos a ver qué más. Claro que esto, cuando llegue la persona, no os acordaréis de todo esto que yo os estoy diciendo, ¿eh? Esto vosotros lo veréis con el tiempo, pues cuando vengan las cosas, cuando pasen las cosas. Es cuando vosotros os daréis cuenta de esto. Vamos a ver. Sagitario, solteros. Se me cayó una carta. Se me cayó una carta, voló, pero voló lejos, Sagitario. Voló lejos, que me tengo que levantar, porque no la podemos dejar ahí. No podemos dejar aquí la carta, porque pertenece a esta tirada, Sagitario. Entonces,
Hay que ponerla por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, Sagitario. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que esta persona, pues, no es la persona de tu vida. Dice que tú, el amor de tu vida tiene que ver con alguien del pasado, con un lugar del pasado o algo por el estilo. Sagitario. Ya me contaréis, Sagitario, ya me contaréis. Aunque estaría bueno mirar, bueno, vamos a mirar aquí una cosa, Sagitarios solteros, con esa persona que hemos visto que tiene que ver con algo del pasado, con un lugar del pasado o algo por el estilo. Estaría bueno mirarlo. Dice, tendrás que tomar ciertas decisiones donde tú te has criado, donde has vivido durante mucho tiempo y te fuiste por un obstáculo, Sagitario, por un obstáculo que viviste, por un desamor o algo por el estilo, como que tú saliste de ese lugar por un desamor. ¿Bien? Dice, te costó mucho trabajo tomar la decisión, Sagitario. Y esta persona que llega tiene que ver con ese lugar. O con ese entorno o algo por el estilo. Sí, sale claramente que tiene que ver con ese entorno y con una persona que tú conoces, Sagitario. O sea, que esta persona vendría a través, o sea, llegaría a ti a través de una persona que tú conoces. O sea, que te van a presentar a esta persona. O sea, te la presentarían en un futuro. Bien, ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Bueno, Sagitario, casados, en convivencia y novios, dice, se está actuando con mucha paciencia ante una situación, Sagitario, Se tienen muchas dudas. Hay uno de los dos que tiene muchas dudas en esta historia. Que se siente como que no está en su lugar, así lo dicen las cartas. Y llegan posibles decepciones por parte de uno de los dos. Dudas que nos llevan a la decepción, así lo dicen las cartas. Sagitario. Entonces aquí vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver, Sagitario. Casados, vaya, ¿cómo estamos hoy, no? ¿Cómo estamos hoy? Sagitario, mira, se me ha caído otra vez, Se me ha caído otra vez la carta, madre mía. Es que está el patio alborotado, Sagitario, Está el patio alborotado. El mío está alborotado, yo soy Sagitario, Está muy alborotado también. Ay, Dios mío. Me estoy acordando de una cosa ahora que he dicho que está el patio alborotado. Os la voy a contar. Es que os la tengo que contar. Os la tengo que contar. Hay un seguidor o una seguidora, ¿no? Que dice... Perdonadme, es que os lo tengo que contar. Dice que... no sé cómo viene, que me dice que pienso demasiado, ¿no? A la hora de decir lo que veo, ¿no? Y entonces seguidamente me pone que me ha echado las cartas a mí, ¿no? Y que a mí mi esposo me ha dejado, que me ha dejado, ¿por qué me ha dejado? No me acuerdo por qué ponía que me había dejado, bueno, que a mí mi esposo me había dejado y que yo estaba con muchos hombres, con muchísimos hombres. Y yo digo, pues, vaya, pues no sabía yo que me había dejado mi esposo, o sea, y que tengo muchos hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están? Y me he acordado de eso, es decir, está el patio alborotado, y me he acordado de eso, que me habían echado las cartas, que me había dejado el marido, y que yo estaba con muchos hombres. ¿Dónde están?
Vamos a seguir, Sagitario, casados en convivencia y novios. Inestabilidad por parte de uno de los dos, como bien os digo, Sagitario. Dicen las cartas que aquí, de cara a futuro inmediato, dice se va a hacer un desplazamiento muy relacionado con temas laborales o algo por el estilo. Que este desplazamiento, a raíz de este desplazamiento, quizás que se comiencen a ver las cosas de otra forma, ¿no? De otra manera. También tengo que decir que muchos de vosotros, después de este desplazamiento, vienen como embarazos. Esto es lo que podáis tener hijos, ¿eh? Los que podáis tener hijos. Llegan embarazos. Voy a decir también que el estancamiento que está viviendo uno de los dos le hará ver con claridad algo que ha venido dudando durante mucho tiempo, que nunca logró ver con claridad. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados en convivencia y novios. Pero claro, ¿sabes qué pasa, Sagitario? Que esta inestabilidad que uno de los dos está experimentando a día de hoy ya existía antes. Esta inestabilidad ya existía, lo que pasa que estaba como más calmada, más relajada, más... como que no se le prestaba tanta atención, como que no se despertaba de la manera que se está despertando ahora. ¿Qué pasa con esta inestabilidad? Y si te das cuenta, de algo que te va a decepcionar mucho de la pareja. ¿Y te hablo claro, Sagitario? Pues claro que quieres que te hable claro, ¿verdad que sí? Pues aquí lo que dicen, a ver cómo lo expreso para que no suene muy brusco, que estamos nada más que para las buenas, para las malas no estamos. Esta es la decepción. Esta es la decepción, ni más ni menos. Y esto le puede hacer a uno de los dos replantearse muy bien la relación, sí. Sí. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario. Vamos a seguir con estas. ¿Ves? La ansiedad de uno de los dos lleva al desaliento. Pero ese desaliento, esa soledad, ese desgano nos lleva a la apertura, de otros caminos. Ni más ni menos. Y ahora ya sí puede decir, si esto me pasa a mí, ya sí puede decir, la que me ha echado las cartas, que si esto pasa va a haber muchos hombres en mi vida. Vamos a ponernos serios. Sagitario. Vamos a ver. Si esto pasa, que no quiere decir que les vaya a pasar a todos, ¿eh? Discusiones, salen bastante discusiones. Dice, y uno de los dos no aguanta una situación y da a entender
que solo le interesa una cosa en la relación, ni más ni menos. Y esto es el darnos cuenta realmente de eso que siempre hemos dudado, ¿no? O tú o tu pareja, Sagitario. Vamos a seguir. Seguimos, Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Ya me contaréis cómo van las situaciones, cómo van las cosas, Sagitario, cómo se van produciendo todas estas historias. Bien, Sagitario, y tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Sagitario, te dice: no te adelantes a acontecimientos, espera a ver las cosas más claras para realizar un cambio en tu vida. Esto es muy importante. Tú tienes que verlo muy claro para realizar un cambio en tu vida, Sagitario. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor. Sagitario, y tu salud. Vamos a ver. Hay algo, Sagitario, que puedes estar observando a día de hoy, bien, en tu organismo algo que no funciona correctamente, ¿no? A mí me hablan de algo relacionado con el aparato digestivo y con la mala circulación. Pero como siempre os digo, Sagitario, yo no soy médico, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario. Ahora sí, con tu mensaje general, no te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Sagitario, y tu mensaje general. Bueno, tu mensaje general, Sagitario, te dice: préstale atención a algo importante que está pasando a tu alrededor, Sagitario. Es el momento de prestar atención a algo que está sucediendo en tu vida, que posiblemente no estés preparado para ver esto o para asimilar esto. Y quizás no le prestes atención por no estar preparado o preparada, ¿eh? Cada uno que lo aplica a su historia, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario, ahora sí con tu lado espiritual. Y ya sabéis que en este caso este mensaje será para las personas que de verdad conectéis con este mensaje. Los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Vamos a ver, Sagitario, y tu lado espiritual. Bueno, Sagitario. Bueno, veo a alguien como en una silla constantemente, ¿vale? Pero una silla de ruedas, una silla que, pues bueno, porque está en esa silla porque tiene un impedimento en su vida, no una silla de sentarse normal. Esta persona, Sagitario, habla mucho como que se quedó esperando un momento. Se hace referencia a que se quedó esperando un momento, o como que se quedó esperando que tú llegaras. La letra D y la letra U está marcando mucho relacionada con esta persona, Sagitario. Esta persona como que hace referencia a que no te preocupes, a que todo está bien, que no, como que ya no importa ese momento, como que después ha estado o algo por el estilo, Sagitario.
De todas maneras, Sagitario, yo siempre te digo que si has contactado o te has sentido identificado con este ser querido, Sagitario, siempre digo que intentéis contactar a través de los sueños, ¿vale? Para que os amplíe el mensaje. Sagitario, como siempre, darte un número, el número 49. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo video.